Ahora sí, queridos, hemos vuelto. Tuve una falla técnica aquí con el internet. Amén. No sé qué pasó con el internet, se nos cortó. Tuvimos una falla, pero aquí estamos continuando con la ayuda del Señor. Amén. Les decía, hermanos, que algo que yo siempre aconsejo a los hermanos es no dejar de reconocer que tal vez tu pariente o tu amigo, al tener una enfermedad que se haya diagnosticada como psicosomática, no significa que no tenga un problema de salud real, porque lamentablemente la gran mayoría de las personas que tienen que lidiar con una persona en esta condición olvida que aún la ciencia cataloga estas enfermedades como tal, enfermedades psicosomáticas. Así que sí estamos frente a una enfermedad y no simplemente a un capricho o a una exageración de un pariente. Esto, hermanos, puede ser tan real y complicado que la somatización de estas enfermedades hoy conforman una larga lista de sintomatologías muy complejas. Yo estuve averiguando, preguntando por ahí por internet, hermanos, y me encontré con una larga lista de enfermedades catalogadas como psicosomáticas. Amén. Que yo les voy a mencionar ahora de al menos entre otras muchas que no están en esta lista, pero que también son catalogadas como psicosomáticas, pero las que son más comunes entre las enfermedades psicosomáticas generadas por estados de estrés, de angustia y depresiones, vamos a encontrar en el primer lugar de la lista, fíjate, la hipertensión. Hay mucha la gente que sufre de hipertensión. Yo no tenía idea que esta enfermedad está catalogada dentro de un gran listado de enfermedades psicosomáticas, que genera un sinnúmero de factores de riesgo, porque la hipertensión genera factores de riesgo como lo es un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, hermanos, una trombosis, a la sangre, un montón de enfermedades genera la hipertensión. Está el asma o la rinitis alérgica, el intestino o colon irritable, la cefalea tensional, las úlceras al estómago, la impotencia y otras disfunciones sexuales, la alopecia, que es la caída del cabello, la psoriasis, que es la condición alérgica muy violenta, provocada en muchos casos, que provoca en algunos casos llagas en la piel, y las fibromialgias, cuya manifestación se ve en muchos dolores del cuerpo, del cuero cabelludo, dolor en casi todas las articulaciones, los músculos del cuerpo, siendo esta última, la fibromialgia, muy difícil de diagnosticar, pero es una enfermedad que ha tomado mucho poder en la gente, se ha masificado mucho. Hoy día hay mucha gente que está siendo diagnosticada con fibromialgia y que provoca muchos tipos de dolores que la gente está sintiendo. Por eso, queridos, es muy serio considerar que cuando el Señor nos dice que debemos cuidar la forma en que pensamos, porque literalmente está en juego la vida misma. Ahora, después de ver todo este análisis y poder reconocer que no solo la Biblia reconoce que nosotros los seres humanos nos enfermamos a causa de lo que pensamos, ¿cierto? O podemos vivir vidas plenas también a causa de lo que pensamos, es que nosotros tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia al respecto, porque frente a esta preocupante y dura realidad nosotros podemos encontrar una puerta abierta para que estos terribles sentimientos, ¿cierto?, de angustia, ansiedad y temor y frustración, queridos hermanos, como los que experimentamos en algún momento de nuestra vida, eh, no terminen dominándonos y finalmente destruyéndonos. Amén. Estoy haciendo un paralelo, me está entrando una llamada, ¿ya? Pero no se pierda ni se desconecte porque ahora viene una partecita muy interesante. Vamos a ir concluyendo con algo muy, muy interesante que yo encontré en la Biblia, hermano, y quiero reconocer que esto hace muy poco
cuando Dios colocó en mi corazón volver a hablar de este tema, hablando con un querido hermano nuestro a través del teléfono, el Señor me hizo recordar este pasaje del profeta Elías, amén. Y me gustó mucho ver la forma amorosa en que Dios trata con la depresión de Elías. Muy distinta, por cierto, como algunos predicadores lo exponen. Sabemos, cierto, los que leemos un poco la Biblia, que Elías fue un gran profeta en un momento en que parecía estar en la cúspide de su ministerio, y luego de una gran victoria al derrotar a 450 sacerdotes de Baal en una manifestación pero poderosísima del poder de Dios, hermano, donde finalmente él mismo mata, ¿cierto? La Biblia dice que él los degolla literalmente a estos 450 sacerdotes de Baal. En ese mismo momento histórico, Jezabel, ¿cierto? La mujer, la esposa del rey, lo amenaza, ¿cierto? Y después de ver esa tremenda manifestación de poder, de ver cómo Dios le da la fuerza, le da la capacidad, cómo Dios envía fuego del cielo de una manera extraordinaria, cómo Dios le da la fuerza de matar literalmente a estos 450 sacerdotes de Satanás, ¿cierto? Oiga, cualquiera podría pensar que frente a una situación así, yo estoy en una situación así donde estoy viendo la gloria del Señor, el poder del Señor, donde Dios me ha empoderado de tal manera que soy capaz de destruir 450 sacerdotes de Satanás, hermano. Oiga, cualquiera diría que lo que yo podría esperar de esa persona es que ahora vaya, pero de gloria en gloria, de poder en poder, y vaya arrasando y no sé, conquistando reinos, hermanos, echando fuera demonios, haciendo cosas increíbles. Pero una mujer le sale al camino, ¿cierto? La esposa del rey, una mujer perversa, lo sumo, que es Jezabel, y lo amenaza de muerte, hermano, y entonces él huye al desierto. Así dice la Biblia literalmente, se echa, ¿cierto?, debajo de un frondoso árbol llamado enebro, ¿cierto?, claramente deprimido, pues la Biblia dice que él deseaba morirse y clama a Dios para que le quite la vida. En esa condición está David, ¿cierto? O sea, perdón, Elías, el profeta. Ahora, si usted lee el texto, ¿cierto?, verá que Dios no lo recrimina. Mira, Dios no lo recrimina nunca. No le recuerda ni siquiera la grandeza de lo que hace un solo par de días atrás había hecho. Lo que hace Dios, literalmente dice la Biblia, ¿cierto?, es darle de comer. Envió un ángel que suavemente lo tocó y le dijo que comiera y bebiera una rica torta, ¿cierto?, del cielo, y tomara agua de una vasija que Dios le pone allí al alcance de su mano, y luego que come esa rica torta y se toma esa rica y fresca agua, sin duda, sigue durmiendo y Dios lo deja dormir, hasta que nuevamente un ángel lo despierta. Mira cómo Dios lo deja. Dios no lo recrimina, Dios no dice, ¿cómo estás aquí, cobarde? Si yo te mostré mi gloria, te mostré mi poder, ¿cómo estás aquí debajo de este árbol, deprimido, deseándote morir? Cualquiera de nosotros hubiese hecho eso, hubiese recriminado, hubiese acusado, le hubiese dicho, ¿cierto, Elías? ¿Cómo es posible que viendo la gloria del Señor, que habiendo matado a 450 sacerdotes de Satanás, por la amenaza de una mujer estés aquí, debajo del árbol, deseándote morir? La Biblia no dice eso, dice que Dios va amorosamente, envía un ángel que lo despierta, le da de comer, le da de beber, lo deja dormir, lo vuelve a despertar, aleluya, vuelve a hacer que coma, le da comida de nuevo, ¿cierto?, y lo deja descansar. Y luego de haber dormido 2 veces, de haberle dado comida 2 veces, le da una gran motivación, porque le dice que aún debía caminar mucho para llegar al lugar de su destino y cumplir con sus 2 últimas comisiones, que era ungir a 2 reyes más y a Eliseo, quien sucedería a su ministerio. Tenía
harto por hacer todavía Elías, pero no hay, si usted lee en el texto, no hay ninguna recriminación por parte del Señor. Algunos me estarán preguntando, ¿y dónde está eso? Está en el capítulo 19 de Primera de Reyes, querido, amén. Allí en el capítulo 19 de Primera de Reyes usted va a encontrar todo este relato de Elías, después de haber destruido los sacerdotes de Baal y cómo él se deprime y cuál es el trato de Dios para con él. Amén. Y me interesa mucho porque realmente, claramente, Elías está en una depresión profunda y cualquiera de nosotros puede decir, pero si está en una depresión profunda sin ninguna razón, a veces, hermanos, no hay razones aparentes. Uno por más que mire desde afuera, no encuentra razones para entender las depresiones de la gente. Escuchaba hace un tiempo atrás a un esposo decirle a una esposa que vive con depresión. Él le decía, y yo estuve ahí, estuvimos conversando, y él le decía, yo no puedo entender por qué si tienes una casa hermosa y tienes una casa preciosa, tienes a un marido que se preocupa de ti, tienes a un hijo, tienes a una familia entera linda detrás, tienen buen vehículo, tienen un buen pasar, pero ella vive en una depresión y decía, no puedo entender. Bueno, la Biblia nos enseña que a veces no hay razones aparentes, pero el ser humano, hermano, puede ser tan frágil, tan infinitamente frágil a veces, que como Elías, que no tenía ni una razón para deprimirse, conocía a Dios, conocía la palabra, conocía el poder. Lo mismo le pasa a David. Sin embargo, estos hombres están claramente deprimidos. Pero Dios, ¿cómo nos trata? Y esto es lo que yo quiero resaltar este día. Este es el meollo de esta enseñanza para usted, querido hermano y hermana, porque algo que nos ha faltado a nosotros los pastores y los líderes cristianos es tener ese tino, tener esa forma de poder tratar a nuestra gente, ¿cierto?, que está atravesando por momentos de crisis. Entonces, el Señor aquí no le hace ni una recriminación, al contrario, ¿cierto?, lo motiva, le da de comer. Fíjate, el Señor lo trata con suavidad. El Señor le presenta la primera y gran salida frente a un deprimido, que es motivarlo a comer, a alimentarse, a nutrirse físicamente. Lo deja descansar, deja que duerma, lo vuelve a despertar, le vuelve a dar por segunda vez comida, y ahora en este caso le da una motivación, lo anima, le dice, mira, Elías, yo tengo todavía una tarea contigo, tienes que caminar mucho, así que cómete esto. Oiga, cuando usted lee el texto, de verdad, yo lo leí, estaba emocionado cuando lo leí, hermano, lo he leído muchas veces, lo había leído así por leer, pero ahora que Dios lo puso en mi corazón, yo lo leí, hermanos, con una intensidad ese texto. Yo me imaginaba a Dios tan amorosamente, tan suavemente tratando a Díaz en esta depresión, que lo motiva y le dice, y no vi y no hay en el texto ni una recriminación. Incluso hay algo que, se lo voy a decir un ratito más, que lo he escuchado de muchos predicadores, pero que no está en la palabra aquí. Amén. Y lo anima para que él vaya y cumpla con el destino que tiene, el propósito que tiene, que es terminar su tarea como profeta, ungir a dos reyes más que debía ungir, ¿cierto?, el rey de Siria y el rey de Israel, y ungir a Eliseo, prepararlo y ungirlo para que no faltara profeta de Dios en Israel cuando él fuera tomado por Dios. Amén. Así que lo manda a él. Pero en el camino, fíjate, cualquiera diría, bueno, con esto se soluciona el problema. Fíjate que no se soluciona el problema, porque en el camino se va y se mete de nuevo en una cueva. Se vuelve a su depresión. Está sumido ahora, deprimido, no por lo que él ha hecho, no porque él ha fallado. A él lo deprime la infidelidad de su pueblo Israel para con Dios. Él mira a la gente que está metida en la iniquidad, el pecado, el paganismo, hermano, la idolatría, y él siente ese pecado como propio y se deprime. Y está allí en esa cueva de nuevo deprimido, y nuevamente, hermano, si usted lee el capítulo 19 de Primera de Reyes, se va a quedar impresionado cómo Dios lo trata. Hermano, va ahí donde él nuevamente le habla, le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, Elías?
ponte de pie y lo anima, párate, te voy a mostrar una vez más mi poder, una vez más mi gloria. No lo recrimina, no lo acusa, le vuelve a hablar con mucho amor y mucho tino Dios a este hombre, hermano, y le muestra una vez más su gloria. Pasa, dice, un viento recio, pasa un fuego, hermanos amados, y Dios le muestra, ¿cierto?, en la naturaleza, en el control de la naturaleza, que Él es Dios Todopoderoso. Pasa un viento, viene un terremoto, viene un fuego, y al final dice un silbo apacible, y Dios le muestra que Él está ahí, que Él tiene el control sobre la naturaleza, sobre las fuerzas de la naturaleza. Dios le está diciendo a este hombre que está deprimido, yo estoy aquí, yo tengo el control. Elías, tienes que seguir tu camino, tienes algo que hacer. Y Elías conversa con Dios y le dice, estoy deprimido, Señor, yo solo he quedado. Ahora mira, fíjate que siempre he escuchado a predicadores decir casi como que Dios retó a Elías, como que Dios se enoja con Elías, y siempre he escuchado esto en los predicadores cuando hablan de este pasaje de Elías allí metido en la cueva, deprimido, pensando que solo él había quedado. Dicen que Dios le dice, levántate, porque largo camino te resta. Yo tengo aún, le dice el Señor, tengo a 7.000 que no han doblado, como si Dios estuviera encarando a Elías. Pero la verdad es que cuando usted lee el texto, querido, cuando usted lo lea, se da cuenta que nunca fue así. El Señor no lo retó, no lo recriminó. Al contrario, el Señor lo alimentó, lo animó, lo motivó, ¿cierto? Le mostró una vez más en la cueva su poder, le mostró el control de Dios sobre la naturaleza misma, ¿cierto? Al mandar un viento recio, al mandar un gran terremoto, al mandar un fuego, al mandar una suave brisa que se oyó como un silbo apacible, y Dios le dice, yo estoy aquí, Elías, y estoy aquí para animarte, y quiero decirte algo más, le dijo Elías. ¿Cuál es la razón de tu depresión? Señor, solo yo he quedado. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Si usted lo lee bien, Elías no mintió, realmente solo él había quedado. Porque ¿sabe lo que le dice el Señor allí en el pasaje a Elías? En el versículo 18, lo anima y le dice de esta manera, le dice, yo haré que queden en Israel 7.000 7.000 más cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuál era la razón de la depresión de Elías? Que pensaba que había quedado solo y que no habría quien le hablara al pueblo que estaba en una total rebelión contra Dios. Eso lo tenía deprimido. Estaba deprimido espiritualmente a causa del pecado de la nación de Israel. Pero el Señor le dice, ¿esta es la razón de tu depresión? Bueno, no te preocupes, Elías. Termina tu tarea, haz tu trabajo, ve y unge a esos 2 reyes, ve y prepara a Eliseo tu sucesor, porque yo haré, ¿te das cuenta? En tiempo futuro. No es que estaban ahí esos profetas preparados, no. El Señor te dice, yo haré que queden en Israel 7.000 más. ¿Te preocupa esto? Mira qué poderoso soy. Yo haré que queden 7.000 más como tú. ¡Wow! Oiga, con eso se le quita la depresión a cualquiera. ¿Eso lo tenía angustiado? ¿Que no había quien más hiciera la tarea? El Señor dice, no te preocupes. Yo voy a poner 7.000 más que queden en Israel, que no han doblado sus rodillas. 7.000 fieles. Hay más gente, Elías. Hay más personas como tú. Y yo los voy a usar igual que tú. Oiga, qué extraordinario. Qué maravillosa la forma en que Dios se le revela a Elías. Qué maravillosa la forma en que Dios lo saca a Elías de esa depresión profunda en la que él se encuentra. Por eso yo quiero decirle a usted, querido hermano y hermana, que si usted tiene algún familiar así, no lo trate como loco o loca. No le diga tonto o tonta. No lo trate como un amargado o frustrado, porque normalmente estos son los duros apelativos que en la ignorancia muchas veces usamos nosotros, porque yo también lo he hecho, ya también he cometido el error de descalificar, de tratar mal, de no entender, de no comprender, hermano, a las personas en su problema. Pero
el Señor les anima, el Señor les motiva, el Señor les da una razón para seguir. Amén. No los trata, hermanos, con desdén, no los desecha. El Señor busca la forma, como lo hizo con Elías, como lo hizo con David, para levantarlos y animarlos. Amén. Así que nosotros nunca jamás debemos dejar de poner nuestra mirada en lo que el Señor nos dice. Por eso, hermanos, les recuerdo, el Señor amorosamente nos dice a través de toda la palabra bendita y eterna, 365 veces aparece aquí la palabra no temas. El Señor Jesucristo reiteradamente nos exhorta a que no estemos afligidos, a que no estemos en un afán y fatiga por las cosas de esta tierra, a que confiemos. Él nos pone ejemplos tan prácticos, hermanos, como decir, si Dios tiene cuidado de los pajarillos, amados hermanos, que no trabajan ni recogen en graneros, y cada día Dios los alimenta, ¿cuánto más Dios no tendrá cuidado de vosotros? Amados hermanos, Dios tiene el control, aún en las situaciones más difíciles, las situaciones más incomprensibles, las situaciones más dolorosas, Dios tiene el control. Dios nunca ha perdido el control y nos anima a nosotros y nos exhorta para que volvamos nuestra mente, nuestro corazón. Y yo le animo a usted, hermano y hermana, si usted se siente angustiado, si se siente deprimido, mire al Señor y su palabra, mire al Señor y sus promesas. Vea cuántas veces el Señor nos dice, no tengas miedo, no estés angustiado, no estés afligido, porque yo soy Dios, el Señor Todopoderoso, y tengo poder suficiente para cambiar tu mal lamento en baile. Tengo poder suficiente para restaurar tu vida, para restaurar tu familia, para restaurar tu matrimonio. Tengo el poder suficiente, hermanos, para hacer aquello que parece imposible ante tus ojos. A veces el Señor, nuestro Dios, nos permite pasar por procesos dolorosos y terribles. Pero aún en esos procesos dolorosos y terribles está el Señor, está Dios, para darnos una esperanza, una razón de ser, un porqué. Por eso, queridos hermanos, yo les animo a través de esta palabra. Vuélvanse al Señor y su palabra. Yo, gracias al Señor, yo paso momentos como todos. No hay ni una persona en este planeta que pueda decir que nunca ha experimentado sentimientos de culpa, de temor, de angustia, de frustración. Hermanos, la depresión de hecho es algo que todos los seres humanos tenemos. Dios lo puso ahí y nos ayuda. En Mateo 20:29, el Señor Jesucristo dice así, dice, si alguno está cansado y trabajado, venga a mí y yo le haré descansar. Mira, cuando la Biblia se escribió no existía la palabra depresión, pero la depresión existía. Por eso en este capítulo 20, versículo 29 de Mateo, el escritor pone allí, si alguno está cansado y trabajado, ¿sabe qué es eso? Es gente estresada. Si alguien está estresado, si ese texto se hubiese escrito con el conocimiento de la palabra depresión o de la enfermedad llamada depresión, ahí se hubiese puesto, si alguno está deprimido, venga a mí y yo le haré descansar. El Señor Jesucristo no nos recrimina por deprimirnos, nos anima el Señor, nos anima el Señor. Él nos dice, ven a mí, estás deprimido, ven a mí, deja que yo te abrace, deja que yo te cobije, deja que yo te fortalezca, deja que yo te alimente, porque poderoso soy para sacarte de eso. Lo que te quiero pedir, hermano, no te quedes pegado ahí. No te quedes pegado en el problema, en la necesidad, en el conflicto. No te quedes pegado. Si no lo puedes solucionar, no tienes solución. Si no tienes solución, no tienes nada que hacer. Ponte en las manos amorosas de este bendito Cristo y vas a ver cómo el Señor te saca de las tinieblas a la luz. El Señor te bendiga, amado y amada. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en una nueva transmisión. Dios permita que sea el próximo domingo y desde nuestro templo con nuestros hermanos allí. Amén. Gracias y paz, queridos, a todos ustedes. Bendiciones a todos los que se conectaron en las dos partes, ya que esta transmisión fue interrumpida por un problema de conexión, pero aquí estamos. Bendiciones a todos. Amén. Mi querida esposa me está recordando que mañana es el Día de la Mujer. Así que yo quiero decirles desde ya que las abrazo, las bendigo y doy gracias al Señor. Usted que me conoce sabe que yo soy un gran defensor de la mujer.
Si no, vea mis videos allí en mi canal de YouTube. Amén. Vea mis videos, póngale un like allí, compártalo, hermanos. Si esta palabra fue de bendición para usted, compártala con otros. Bendiciones, queridas hermanas y hermanos. Nos vemos.